pues les agradezco a todos estar aquí ya conectados y me voy a permitir presentarles al doctor José Luis Guzmán. Voy a leer una pequeña semblanza acerca de su trayectoria profesional y posteriormente iniciamos con lo que es su charla. ¿Ok? Entonces les platico así brevemente que el doctor José Luis Guzmán Mar es profesor titular, está él adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él hizo su doctorado en la Universidad de Guanajuato en el área y especialidad de química analítica y también tiene un postdoctorado en Duquesne University y en Pittsburgh, en Estados Unidos. Él actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigador, él es nivel 2. Ha escrito varios artículos, dirigido tesis de doctorado, maestrías, también de licenciaturas. También el doctor en los últimos años se ha enfocado mucho con el trabajo del área de química analítica y particularmente él ha desarrollado métodos por espectrofotometría para determinar iones metálicos, algunos contaminantes orgánicos, apoyándose también con otras herramientas quimiométricas. También en el campo de desarrollo de métodos analíticos también aplica tratamientos avanzados de oxidación para la degradación de contaminantes en agua, incluyendo el monitoreo de productos de transformación y más recientemente en la síntesis y caracterización y aplicación de redes metal orgánicas, las MOF, en la extracción de fase sólida. Y pues sin más les voy a dejar los micrófonos y la cámara al doctor José Luis para que nos dé esta charla y cualquier pregunta por favor pueden ir escribiéndola en el chat o al final abrir sus cámaras y micrófonos también para hacerlo en vivo. Sin más, doctor, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación para participar en el primer foro de divulgación. Y bueno, eh, en este momento, bueno, vamos a comentar un poco respecto al área en la cual nos estamos desarrollando, precisamente en el laboratorio de investigación. Y esta charla la titulamos Extracción en fase sólida de contaminantes emergentes en agua utilizando redes metalorgánicas denominadas MOF. En este sentido, las redes metalorgánicas en los últimos años han venido cobrando un sinfín de relevancia, ¿no? Aplicaciones, y tenemos una gran familia de este tipo de redes. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ella. Debido pero especialmente a las propiedades que tienen, específicamente propiedades como materiales cristalinos, la morfología, el tamaño de partícula, el área superficial que presentan, que es un área superficial bastante grande. Debido a esas propiedades, sus principales aplicaciones, o más bien las iniciales aplicaciones que se les daba, era precisamente para fenómenos de absorción, especialmente en fase gaseosa. Y ha habido un sinfín de literatura a la fecha que ha trabajado en esta área de absorción en fase gas. Sin embargo, en los años recientes se ha venido desarrollando cada vez más síntesis, modificando por supuesto el cencro metálico y el ligante orgánico, y eso le va confiriendo pues diferentes propiedades y características al determinado MOF. Estos MOF, como es sabido, se clasifican especialmente dependiendo del cencro metálico y del ligante orgánico utilizado, y de ahí reciben sus nombres particulares. Sin embargo, para nuestros fines prácticos y el enfoque que tenemos nosotros en el laboratorio, como es el nombre de la presentación,
es la aplicación hacia la extracción utilizando estas redes en disolución acuosa. Y aquí se presenta el primer detalle, que es la estabilidad del MOF. No siempre nos hacen ver en los reportes que se hacen de este tipo de compuestos precisamente ese grado de estabilidad, especialmente cuando se encuentran en presencia de humedad o para sus aplicaciones para procesos de extracción en fase acuosa. Muchas de estas redes son inestables, se descomponen al contacto con el agua y por ende su aplicación pues, se veía limitada en un inicio aplicaciones en fase gas. Sin embargo, hemos venido estudiando diversas redes metalorgánicas y en ese sentido, CRES específicamente hemos detectado que algunas subfamilias derivadas de estas redes sí presentan buena estabilidad para su aplicación en medio acuoso, especialmente las familias de las 1000 que vienen derivado del nombre de que el laboratorio fue desarrollado por el Instituto Lavoisier y de ahí deriva su significado de la serie 1000. En otro caso, la UIO, que esta fue sintetizada y reportada en primera ocasión por la Universidad de Oslo, y las de tipo zeolítico, denominadas SIF. ¿Sí? En ese caso particular, estos tipos de sub-MOF son los que especialmente hemos venido desarrollando en nuestro laboratorio, buscándoles aplicación y también tratando de modificar hasta cierto punto las tradicionales rutas de síntesis que están propuestas a la fecha. En ese sentido, como ya dijimos, tratamos de aprovechar esas propiedades morfológicas, texturales y estructurales que nos presenta el MOF para darles aplicaciones. Sus aplicaciones iniciales, como bien dijimos, era específicamente enfocada a la captura de gases. Incluso se les ha dado aplicaciones precisamente para la generación o producción de hidrógeno. Incluso en años recientes se ha estado ya aplicando este tipo de redes en procesos avanzados de oxidación, tratando de aprovechar algunas propiedades que estas redes presentan con la capacidad de absorción, incluso algunas redes cuando se hacen compositos con materiales que presentan actividad fotocatalítica, pues estos se combinan y aprovechamos propiedades del MOF, propiedades del material fotocatalítico para llevar a cabo procesos de degradación o incluso mineralización de los contaminantes presentes, especialmente en medio acuoso, ¿no? Con respecto a la síntesis, los métodos más reportados tradicionalmente son la síntesis higro y solvotermal, las cuales, de hasta cierto punto, conllevan ciertos periodos de tiempo de reacción. Se han reportado 24, 36, 78 horas de reacción, dependiendo la familia de MOF que querramos sintetizar, pues estas reacciones se hacen a través de este tipo de celdas convencionales de higro o solvotermal, ¿no? Dependiendo si los reactivos utilizados son solubles en agua o no, pues de ahí viene el nombre, ¿no? Solvotermal o higrotermal. En ese sentido, hemos explorado en el laboratorio la síntesis asistida por microondas. Ya sabemos que es considerada como una técnica de reacción la microonda especialmente lo utilizamos para procesos de digestión, extracción y por supuesto síntesis, ¿no? Y es considerada como pues, una técnica o una metodología analítica clasificada dentro de la química verde y que nos permite precisamente acelerar el proceso de síntesis. Esto también conlleva modificaciones
a las propiedades del MOF correspondiente. Algunas de ellas principalmente obtenemos materiales o mucho más, el material es mucho más particulado, más nanométrico, y difiere, por supuesto, del material sintetizado a través de la ruta de síntesis. Y por supuesto, una de las partes más importantes es los tiempos de reacción, logrando reducir los tiempos de reacción cuando utilizamos microondas hasta, de lo que tenemos nosotros experiencia, 20, 30 minutos, 40 minutos, una hora de tiempo máximo de reacción. Y a partir de ese tiempo obtenemos el MOF correspondiente y prácticamente listo para su aplicación. En ese sentido, estos MOF, pues bueno, han venido siendo aplicados en diferentes procesos que ya hemos mencionado: remoción de NOx, producción de hidrógeno, reducción catalítica de especies altamente tóxicas como cromo hexavalente, por ejemplo, o arsénico 5, ¿sí? Degradaciones fotocatalíticas de una gama bastante amplia de contaminantes, reducción de CO2 hacia los famosos combustibles solares o combustibles provenientes que se pueden generar a través precisamente de reducción de captura de CO2. Entre otras cosas, inclusive tiene una amplia aplicación los MOF, especialmente se le está dando también aplicación a, no sé si han oído hablar sobre la liberación controlada de fármacos. Debido a la capacidad que tiene el MOF de absorber por el alta área superficial que tiene, depende por supuesto del MOF, se le ha absorbido cierto fármaco. Y lo que se estudia es precisamente su liberación controlada. En este caso he visto algunos trabajos reportados en donde se estudia precisamente dicha liberación, la toxicidad del MOF ante animales con los cuales se trabaja para hacer este tipo de estudios, localizar si el MOF que se introduce al organismo del ratón experimental causa algún daño, dónde se almacena, si se libera posteriormente a través de algún fluido del animal, y especialmente, precisamente, evaluar la liberación controlada del fármaco en el huésped receptor, ¿no? Y ese es un enfoque bastante reciente que se le está dando también a los MOF. Por supuesto, aquí es de especial cuidado el cencro metálico utilizado, y el más utilizado por lógica es el cencro metálico de hierro, ¿no? En nuestro caso particular, y ya adentrándonos más hacia nuestra área de aplicación, como bien comentaba hace un momento, pues nosotros nos dedicamos a la parte de la química analítica, el medio ambiente, desarrollo de métodos analíticos, ¿sí? Y evaluación de la contaminación en las matrices que especialmente nos enfocamos pues, a la parte de agua, suelo, aire, alimentos. En ese sentido, ya sabemos que los contaminantes emergentes pues, son todos aquellos que de alguna manera en años relativamente recientes no se tienen contemplado ningún tipo de legislación, porque ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Sin embargo, con el desarrollo de la instrumentación analítica, instrumentación cada vez más sofisticada que nos permite llegar a niveles de detección sumamente bajos, pues estos han venido siendo cada vez más reportados, presentes en diferentes cuerpos, ¿sí? Medioambientales o esferas ambientales a niveles sumamente bajos. Sin embargo, ese nivel de concentración bajo no significa que el contaminante no pueda causar un daño al ecosistema, incluso llegar y almacenarse en el cuerpo humano a través del consumo, por supuesto, de agua contaminada, maltratada, ¿sí? Indudablemente. Como bien dijimos, uno de los detalles que siempre vivimos en los laboratorios es que no todos
tenemos acceso a esta infraestructura de última generación. ¿Sí? Nos vemos limitados con la instrumentación básica que pudiéramos llegar a tener. Por supuesto, siempre estamos buscando el apoyo económico a través de algún proyecto para tener acceso a instrumentación cada vez más sofisticada, moderna y poder ir actualizando las determinaciones que vamos tratando de desarrollar. Pero como es sabido, este tipo de instrumentación pues es costosa su adquisición y por supuesto su mantenimiento. De ahí que no todos los laboratorios tengamos acceso a este tipo de instrumentación. A pesar de ello, de tener esta instrumentación o no en el laboratorio, una parte importante es el tratamiento de la muestra. Muy pocos instrumentos tienen la capacidad de que tal cual tenemos la muestra, la van a procesar y analizar. ¿Sí? Al final de cuentas, esta etapa de tratamiento, sea la muestra que sea, la tenemos que llevar a cabo precisamente para el enriquecimiento del analito cuando éste se encuentra a baja concentración, otra, eliminación de una gran cantidad de posibles interferentes y que por supuesto nos permita la adecuada identificación y cuantificación de las sustancias en cuestión que estemos buscando. En ese sentido es que las redes metalorgánicas cobran especial relevancia. Ya sabemos que de manera comercial existe un sinfín de fases estacionarias que se utilizan hoy en día para las etapas de extracción en fase sólida. Al ser comerciales, pues claro, son de usar y tirar normalmente. Inclusive en las indicaciones de los productos, por obviedad, no recomiendan el reuso debido a que la eficiencia del proceso pudiera disminuir y por lo tanto lo recomendable pues es usarlo una vez y desecharlo. Sí, sin embargo, bueno, ¿por qué no evaluar la reusabilidad del material y poder una sola fase estacionaria, sí, poderla estar reutilizando n cantidad de veces sin que pierda esa capacidad? Claro, económicamente para las marcas comerciales, pues no es tan viable esa opción, ¿no? Sin embargo, ahí es donde entran las redes metalorgánicas, ¿sí? Las cuales, pues por supuesto, nos van a competir con estos materiales que ya se encuentran de manera comercial. Incluso, si buscamos un poco en el uso de estas redes metalorgánicas, algunas ya se están vendiendo de manera comercial. Las podemos encontrar en las casas comerciales de ventas de reactivos, incluso de productos químicos como agentes extractantes, incluso columnas cromatográficas de tipo MOF, que es otra de las aplicaciones que se les está dando para la generación de columnas cromatográficas. ¿Sí? Entonces, estos MOF, como ya comentábamos, precisamente utilizan un cencro metálico. Puede variar dependiendo la familia de MOF que querramos preparar. En este caso particular, refiero específicamente a la serie 1101 con cencro metálico de cromo o hierro y su ligante orgánico característico, el ácido terephtálico. ¿Sí? En ese sentido, este tipo de MOF ¿sí? presenta gran área superficial, volumen de poro superior y algo muy importante, ¿no? Una muy buena estabilidad química, lo cual le confiere precisamente su posible aplicación hacia la extracción, preconcentración, incluso fenómenos de separación de diferentes analitos orgánicos e inorgánicos. Y este tipo de MOF, cuando utilizan el cencro metálico de hierro, es lo que les comentaba hace rato, es donde se está explorando la parte de la liberación controlada de fármacos, que también es una área bastante en desarrollo, ¿no? Y especialmente en el enfoque hacia el uso de redes metalorgánicas. Estas redes metalorgánicas, por supuesto, nosotros las usamos también como plantillas
porque una vez que obtenemos el sólido, ¿sí? Pues es un material particulado. Ese material particulado, si nosotros lo tratamos térmicamente y en atmósfera de nitrógeno, podemos obtener lo que llamamos el esqueleto carbonáceo derivado del MOF correspondiente. Y resulta que esa estructura carbonácea tiene propiedades particulares también como material absorbente. Diremos, bueno, y comparado con un carbón activado, bueno, pues resulta que esta mantiene el esqueleto y tiene la forma de una esponja, permitiéndole mayores capacidades de extracción y preconcentración. Veremos unas micrografías un poco más adelante precisamente de esta estructura carbonácea derivada del MOF correspondiente. En ese sentido, uno de los principales detalles es cuando tenemos el material en sólido, el material particulado del MOF correspondiente, ya sea su versión carbón o su versión original, pues es su aplicación. ¿Sí? Tenemos diferentes posibilidades. Una, la generación de los cartuchos tradicionales para las etapas de concentración. Otra, de manera dispersiva, que también es muy común utilizarlo en esa modalidad. Y la otra que hemos explorado es el uso o generación de membranas poliméricas donde soportamos la red metal orgánica en su versión original o en su versión carbón a través de el polifluoruro de vinilideno como polímero para poder fijar el MOF en la superficie de una membrana de nylon particularmente. Las membranas tradicionales que usamos son las de nylon de 0.45 micrómetros, ¿no? Pero bueno, ahí ya depende, podemos variar la membrana. Incluso podemos variar el polímero utilizado como agente aglutinante para el soporte y generación de dichas membranas. En ese sentido, con la idea de poder precisamente utilizarlo en la preconcentración de metales o compuestos orgánicos e inorgánicos precisamente presentes en disolución acuosa. En ese sentido, y continuando con lo mismo, quisiera mostrarles este ejemplo de aplicación y síntesis específicamente de la familia imidazolato zeolítico, el CIF8. El CIF8 fue sintetizado por Daniel y lo aplicamos precisamente, bueno, más bien lo aplicó él, en la determinación de ftalatos presentes en agua de consumo. Por supuesto, como ya sabemos, los ftalatos se utilizan precisamente para darle ciertas propiedades a los plásticos o al polímero que es utilizado para la obtención de las botellas plásticas, las cuales se utilizan precisamente para almacenaje de bebidas y comida. Sin embargo, estos no están unidos químicamente al polímero y bajo ciertas condiciones se pueden liberar al líquido o al alimento que contienen y por supuesto contaminarlo, causando, como ya sabemos, algunos daños a la salud humana de acuerdo a los reportes que se han venido haciendo con el avance y el descubrimiento de la presencia de ftalatos en estos tipos de materiales plásticos. En ese sentido, ¿sí?, estos ftalatos se liberan al medio y tenemos una clasificación general, o particularmente los que más se han encontrado su presencia en este tipo de recipientes. El dimetil, el dietil, el dibutil y el di2-etilexilftalato. ¿Sí? Son de los más comunes, los más reportados, los que comúnmente se utilizan para precisamente darle esa propiedad a la botella. Y ustedes se fijan, ¿no?, como en ocasiones una botella que compramos de agua tiene un espesor más fino, más delgado, se puede incluso comprimir para
tratar de evitar a poderla almacenar de alguna manera, pues bueno, esas propiedades se las dan precisamente los phtalates. Debido a eso, a que ya se ha identificado la presencia de este tipo de contaminantes, pues precisamente la EPA estableció un límite máximo permisible en agua potable de 6 microgramos por litro únicamente para el dietilexilftalato. Sin embargo, él se toma como referencia para todos los demás, ya que en México actualmente pues no hay una legislación al respecto que controle la presencia como límites máximos permisibles de esto. Sin embargo, ya sabemos que cuando a falta de una normatividad que regule esto, tenemos que tomar la normatividad de algún país que la tenga disponible en Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, ¿no? Japón. Y ellas deberían regular, a pesar de que en nuestro país pues no tengamos establecido aún una norma para tal caso, ¿no? En ese sentido, 6 microgramos por litro es el límite máximo que ha establecido la EPA en Estados Unidos. Por supuesto, no entraré en tanto detalle, pero aquí tenemos prácticamente cómo se generaron precisamente las membranas. Estas membranas tienen un diámetro, si se fijan, son muy pequeñas, de 1 centímetro, y las cuales permiten la preconcentración de estos phtalatos. Se sintetizó por el CIF8 y por supuesto se compara con materiales comerciales, que es muy común, ¿no? Siempre estarnos comparando con cosas o materiales que ya son comerciales y que de manera rutinaria los utilizamos comúnmente en el laboratorio para etapas de separación o preconcentración, etc. Aquí tenemos el CIF8. El CIF8 tiene el cencrometálico de zinc 2+, con el ligante orgánico 2-metilimidazol. Una vez que estos reaccionan, la verdad es que este MOF es uno de los MOF más nobles de sintetizar. Se puede sintetizar a condiciones ambientales normales. El problema es el tiempo, ¿sí?, que conlleva la reacción. Sin embargo, ya sabemos que podemos acelerar el proceso utilizando el proceso de síntesis higrotermal, incluso microondas, que fue en el caso del que nosotros utilizamos o hemos utilizado. Y se obtiene una estructura octaédrica de tipo sodolita. Y en ese sentido, presenta ese MOF correspondiente de CIF8, gran estabilidad a solventes y gran área superficial, que le confieren especial aplicación hacia los analitos de interés que buscábamos en ese momento. Aquí se encuentra la síntesis, como les comentaba, es sumamente sencilla. Se lleva a cabo la mezcla del cencrometálico y del ligante orgánico a condiciones ambientales, y ha estado cobrando principal relevancia algo que se ha denominado modulación de la obtención del CIF o de los MOF en particular. ¿Qué significa eso? Que el ligante orgánico lo podemos sustituir por un derivado del mismo ligante, pero con algunos grupos funcionales adicionales. Por ejemplo, ¿sí?, grupos carboxilato o grupos amina cuaternario, con el afán precisamente de que el MOF, después de la síntesis, tenga disponible ese tipo de grupo funcional e incluso poderlo aplicar para procesos de intercambio iónico. ¿Por qué? Porque si tengo un grupo, por ejemplo, carboxilato o sulfonato, puedo llevar a cabo procesos de intercambio catiónico. En cambio, si tengo grupos amina cuaternario o terciario, puedo utilizar el MOF precisamente para intercambio aniónico. Entonces, otra posible aplicación más hacia la preconcentración, retención o separación de especies iónicas en medio acuoso. Pero todo depende precisamente
de la síntesis y de la modulación que busquemos darle al MOF. ¿Sí? Entonces, en función de eso, como podemos ver, tenemos un campo por explorar todavía muy vasto, en las cuales podemos nosotros ir modificando los ligantes orgánicos, el metálico, modular el MOF, dependiendo las características que querramos buscar y la aplicación que deseemos, ¿no? Al final. Una vez obtenido el CIF8, de igual manera, a partir de este, obtuvimos su carbón derivado. ¿Se acuerdan que lo comentábamos hace rato? Y también le dimos un tratamiento ácido para exponer de mejor manera el sitio activo del carbón derivado del MOF correspondiente, que es muy común, ¿no?, normalmente darle este tipo de activación. Por supuesto, debemos de caracterizar el material para asegurar que lo hemos obtenido, y podemos ver específicamente el área superficial, 1200 metros cuadrados por gramo del CIF original, que es bastante alta el área superficial, y dependiendo del tipo de modulador que utilicemos, el área se disminuye o incrementa dependiendo, ¿no? Dependiendo el grupo funcional. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que al ser un material altamente poroso y con un área superficial grande, corremos el riesgo, que es muy común y que a veces no nos dicen, de que parte del ligante orgánico que queda sin reaccionar o de los solventes utilizados para la síntesis queden absorbidos en el mismo MOF, obstruyendo precisamente cavidades correspondientes al MOF, y por lo tanto obtengamos valores menores. ¿Qué se requiere aquí? Bueno, verificar mejores lavados, incluso en algunos casos, si es térmicamente estable, hacer una termogravimetría para definir precisamente una temperatura en donde podamos tal vez llevar a calcinar el MOF para la eliminación del ligante orgánico remanente, o simplemente lavados mucho más exhaustivos para la liberación de esos restos que pudieran quedar absorbidos en el MOF como tal. Pero es muy común que suceda eso debido a la capacidad del mismo. El DRX, por supuesto, algunos de ellos no tenemos las fichas cristalográficas en las bases de datos donde consultamos, entonces hay que estarnos cotejando contra algún otro familiar derivado de la familia de los CIF y ver los planos cristalográficos correspondientes para confirmar la presencia, ¿no? La micrografía nos permite también corroborar el tipo de estructura obtenida, y bueno, aunque la resolución no sé si la logren ver bien, se logra ver precisamente esa estructura tipo esponja que les decía, donde se alcanza a apreciar así como unos huecos, ¿sí? Es como una esponja absorbente, aparte de la estructura octaédrica que puede llegar a formar este tipo de CIF, ¿no? Y eso es lo que nos permite la área superficial superior, estabilidad y posible aplicación. En la parte del carbón, una vez del tratamiento ácido, pues si se fijan, normalmente a la hora de llevarlo al proceso de calcinado, parte de la estructura del MOF original colapsa. Sí, pues es normal, ¿verdad? A través del proceso de calcinación. Sin embargo, el área superficial nos disminuye, pero si se fijan, bueno, aquí se alcanza a apreciar mejor, se mantiene el esqueleto carbonáceo del MOF original. Y se puede observar en la micrografía número D, precisamente esa forma de esponja que le confiere o le pudiera llegar a conferir esa capacidad más elevada de presentar fenómenos de absorción hacia los analitos de interés. En ese sentido, una vez obtenidos ambos materiales y caracterizados y confirmando que se obtuvo la estructura tipo CIF8, generamos las membranas correspondientes. En este trabajo particularmente Daniel trabajó para la obtención de membranas y su posible aplicación para la preconcentración de los epstalatos.
Se obtienen las dos membranas, la original y la versión carbón, y se procede a las pruebas correspondientes. Una es evaluar si los moduladores favorecen la preconcentración de los cuacroestalatos, sí o no. Los factores de retención en función de la membrana en su versión carbón. Podemos observar aquí que la versión carbón original del CIF8 es el que más favorece la preconcentración de los cuacroestalatos que estábamos evaluando, a diferencia de los modulados. ¿Sí? Y así es como vamos estableciendo las diferentes condiciones del proceso de preconcentración y de la aplicación tanto del MOF original como del MOF en su versión carbón. Una parte importante que comentábamos antes, pues es la reusabilidad del material. ¿Sí? Imagínense que esos cartuchos comerciales los pudiéramos reutilizar N cantidad de veces, pues sería lo normal o lo mínimo necesario que un material debería darme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues eso me conlleva mayores posibilidades y aquí podemos observar claramente que al menos 5 ciclos de reuso prácticamente mantiene su estabilidad en la parte de lo que corresponde a fenómenos de absorción-desorción de los analitos de interés. Entonces eso ya nos da cierta aplicabilidad del material y no un solo uso y desecho correspondiente. Y los resultados. Los resultados, como podemos observar aquí, nuevamente cito el límite máximo permitido de 6 microgramos por litro. Se evaluaron diferentes marcas comerciales que podemos encontrar y seguramente el día de hoy hemos bebido alguna de ellas en el área metropolitana de Monterrey. Por obviedad omitimos las marcas y podemos observar que encontramos el dimetil y el dibutil eftalato en un rango que va de 2.9 hasta 20 microgramos por litro de estos dos eftalatos. Porcentajes de recuperación encontrados, ¿sí?, van alrededor del 80 al 82%, 115%, que es un rango establecido para este nivel de concentración de acuerdo al reporte que se revisa del método americano, en donde normalmente maneja porcentajes de recuperación de 80 a 130% para este rango de concentración. Entonces estamos dentro del rango preestablecido en los porcentajes de recuperación para las muestras que nosotros adicionamos intencionalmente para evaluar la recuperación. Y las muestras originales, como podemos observar, el eftalato a mayor concentración es el dibutil, con una concentración aproximada de un 83 microgramos por litro, comparado con los 6 microgramos por litro que el método EPA tiene preestablecido como límite máximo para agua de consumo humano. 83 microgramos por litro. Entonces, bueno, aquí evidenciamos que efectivamente estos eftalatos, bueno, varía en su constitución, depende de la naturaleza, la síntesis, el espesor, por supuesto, de la botella, que son otros parámetros que todavía se pudieran evaluar, inclusive condiciones de almacenamiento. Todo esto termina influyendo en una mayor o menor liberación, inequívocamente, ¿no? Y finalmente, bueno, quisiera rápidamente, no sé cómo voy de tiempo, creo que ya voy un poco atrasado, trataré de ir rápido. Mostrarles otro ejemplo. En este caso particular, precisamente fue un trabajo que desarrolla Gaby con la red 1101 de hierro, pero particularmente enfocado a la determinación de AINES presentes en agua residual, ya enfocándonos a una matriz mucho más compleja, que sería pues agua residual en este caso particular. De igual manera, bueno, voy a pasar un poco más rápido la introducción.
Y nos enfocaremos especialmente a la presencia de contaminantes emergentes, pero ahora desde el punto de vista de los fármacos. Como todos sabemos, los desechamos deliberadamente y el uso y consumo y abuso de ellos pues es bastante elevado a nivel mundial. Y estos pues contaminan el medio ambiente una vez que los liberamos y de ahí viene la implicación de la aplicación de esta red, la red 1101 de hierro. De nueva cuenta, se sintetiza la red, se prueba su versión carbón y la red original. En este caso, como el cencro metálico es de hierro, el color, si se fijan, pues es función del estado de oxidación del hierro. Y aquí lo vemos en su versión polvo recién obtenido, la versión carbón y las dos membranas generadas de uno y de otro material. De igual manera se caracteriza, aquí podemos observar la estructura característica de la red 1101 de hierro a través de la micrografía, LDS, ¿sí? El espectro correspondiente, el área superficial en este caso fue de prácticamente 400 metros cuadrados por gramo, y de igual manera como no tenemos un difractograma en la base de datos, como no tenemos que comparar con literatura, pero al final de cuentas confirmamos a través de el área superficial, el DRX, el CEN y el EDS, la formación de la red. Aquí está equivocado, es la red 1101 de hierro. Se me quedó el título del MOF anterior, una disculpa. Aquí está la membrana. Si se fijan, aquí está el espesor del soporte, que es de nylon, y el espesor precisamente de la capa generada del MOF en la parte superior del nylon. Como ya habíamos comentado, lo fijamos a través de el polímero correspondiente y evaluamos, bueno, Gaby evalúa diferentes parámetros que involucran precisamente las etapas de absorción, desorción. Y aquí puede ver el efecto del pH, ¿sí? La absorción, desorción de varios ciclos de reuso de la membrana también, como pueden observar. 5 ciclos de reuso, especialmente en naproxeno, ¿sí? Empieza a perder capacidad de retención. Sin embargo, diclofenaco e ibuprofeno se conservan prácticamente en los 5 ciclos, prácticamente el 100% de ellos se continúa reteniendo. Se establece el método analítico correspondiente. Como les comentaba, estas etapas de preconcentración las desarrollamos precisamente por la instrumentación a la cual tenemos acceso, que en este caso es cromatografía de líquidos con detector de arreglo de diodos o de carga acoplada. Y en ese sentido, como ya sabemos, una limitante es la sensibilidad del detector y de la respuesta del analito a dicho detector. Por eso necesitamos la etapa de preconcentración cuando no tenemos acceso a instrumentación como líquidos masas o gases masas. ¿Sí? Aquí podemos ver algunos parámetros analíticos del método desarrollado por Gaby, donde podemos observar los límites de cuantificación y detección que rondan alrededor de los microgramos por litro. La aplicación nos permitieron el acceso a 4 plantas de tratamiento de agua residual en el área metropolitana de Monterrey. Les agradecemos, la verdad siempre son muy abiertos y nos permiten tomar muestras a lo largo de todo el tren de tratamiento y poder evaluar precisamente sus etapas de tratamiento y esto es de agradecerse siempre por la apertura que siempre nos dan, tanto plantas particulares como plantas de gobierno, ¿no? Los resultados. En este caso, como podemos observar, los porcentajes de recuperación están dentro de los rangos nuevamente establecidos de acuerdo al método 1694 de EPA, el cual establece rangos de 80 a 130
en porcentajes de recuperación de los analitos a este nivel de concentración y nosotros recuperamos precisamente entre 82 y 118%. Las concentraciones, naproxeno. Si se fijan, naproxeno se encontró prácticamente en las 4 plantas de tratamiento, en el rango de concentraciones que podemos ver ahí, ¿no? Desde prácticamente 10 a 124 microgramos de naproxeno presente en esa agua. Lo cual, pues claro, nos evidencia, como ya sabemos, que el CREN de tratamiento en las plantas no logra eliminar precisamente todos los compuestos orgánicos e inorgánicos que tenga presente el agua original a través de los tratamientos que se le dan ahí, logrando estos encontrarse a la salida o al desfogue de la planta de tratamiento a niveles de concentración todavía que dicte la normatividad vigente. Entonces, bueno, evidenciamos que la presencia de este tipo de fármaco y a ese nivel de concentración fue el único que se detectó en las 4 plantas, curiosamente. Los otros es probable que pudieran estar, sin embargo el nivel de detección de nuestro procedimiento no logró identificar su presencia, sin embargo las recuperaciones fueron apropiadas. Y bueno, algunas perspectivas ya para terminar la charla. Por supuesto, hemos visto la implementación del material en modo dispersivo y la fabricación de las membranas poliméricas, con el afán nosotros de poder reutilizar dichas membranas. Sin embargo, cosas que hemos visto, pues es el deterioro mecánico, ¿no? Es lógico, no es un daño realmente estructural del MOF, sino que el deterioro mecánico es lo que va mermando principalmente la capacidad de la membrana para ser reutilizada por n cantidad de ciclos. Otro problema que se presenta y que en ocasiones no nos dicen es la desorción. Como hemos estado comentando, estos materiales tienen una gran área superficial, tienen una gran capacidad de absorber analitos dependiendo la modulación que le demos al MOF. El detalle que surge después es cómo desorbo, ¿sí? Y hay ocasiones en las cuales puede llegar a costar mucho trabajo la desorción. Por supuesto, de eso se trata esto, ¿no? De indagar, investigar, cuáles son las mejores condiciones que nos permitan la completa liberación de lo que hemos absorbido con el afán de darle reuso a estos materiales. En ese sentido, bueno, hemos explorado el modo dispersivo, el modo membrana y otra modalidad que estamos explorando es precisamente que dependiendo del centro metálico que utilicemos para la obtención de la red, este puede ser magnético. Y en ese sentido, no sé si se va a reproducir, creo que no. Mm, no, no, una disculpa, no se reproduce el video. Pero bueno, lo comento rápidamente. Cuando el material en su versión carbón, el centro metálico presenta propiedades magnéticas, lo podemos trabajar en modo dispersivo, de tal manera que al acercar una fuente externa magnética, todo el MOF se recupera de una manera muy rápida y eficiente al ser magnético y el sobrenadante lo podemos recuperar y trabajar para procesos de preconcentración extracción en modo dispersivo magnético. ¿De qué depende que sea magnético? Por supuesto del centro metálico, ¿no? Y del tratamiento para que el MOF presente propiedades magnéticas. Una disculpa, no sé
por qué no se reproduce el video, pero bueno. Y otra aplicación que estamos investigando es precisamente el uso de estos MOF acoplados o formando compositos con materiales que de alguna manera ya se conoce que tienen actividad fotocatalítica. Sin embargo, estos materiales normalmente se activan en la región ultravioleta en función de su energía de banda prohibida, especialmente, por ejemplo, TiO2 o ZNO, que son de los catalizadores más comunes, más utilizados. Sin embargo, pues siempre se busca modificarlos, las principales investigaciones se enfocan en modificarlos para mover precisamente el ancho de banda y que la transferencia electrónica se dé a una longitud de onda mayor y con esto pues el uso de una menor energía, especialmente hacia la región visible, ya que el espectro solar pues normalmente se encuentra mayoritariamente en dicha región. Entonces si el material fotocatalítico, en este caso el composito entre el MOF y el material catalítico se activan en la región visible, pues pudiera llegar a tener una aplicación potencial en lugar de solo activarse con luz ultravioleta de mayor energía. Entonces aquí la idea del compósito es precisamente incorporar el MOF en pequeñas proporciones con el afán de absorción. Como van a haber nanopartículas del catalizador, entonces se ayude uno al otro. El material estará absorbido en el MOF y el material catalítico ayudará precisamente a la degradación y a una longitud de onda de menor energía. Esa es la intención. Hemos estado explorando diferentes tipos de compositos con diferentes tipos de MOF y en otra ocasión, bueno, podemos platicar de ello. Por supuesto, agradezco infinitamente la invitación para participar el día de hoy con ustedes en el foro. Nada de esto sería posible sin precisamente nuestros alumnos que de alguna u otra manera trabajan arduamente a pesar de las condiciones que hemos vivido en los últimos casi ya 2 años de pandemia, pero que al final de cuentas, bueno, ellos siguen esforzándose y desarrollando sus trabajos correspondientes de investigación. Así que de igual manera siempre agradeceré a ellos toda la disponibilidad y, y trabajo continuo que tienen para sus proyectos, al grupo de investigación con el cual colaboro, conformado somos prácticamente 6 profesores que trabajamos en colaboración y tenemos diferentes áreas de expertise en la parte analítica, en la parte electroquímica, en la parte de fotocatálisis. Entonces siempre es un complemento que nos permite abarcar pues varias áreas. Como bien comentamos, tenemos una formación mucho más analítica. En la parte de la síntesis de los materiales nos hemos estado apoyando en la colaboración de profesores de la Universidad de las Islas Baleares en la parte de química orgánica, síntesis inorgánica de estas redes metalorgánicas y estamos abiertos, por supuesto, a todo tipo de colaboración para seguir explorando las diferentes áreas que engloba la química y especialmente la química analítica. Estoy a su disposición para cualquier duda, cualquier comentario y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Y pues adelante, chicos, si alguien tiene preguntas que hacerle al doctor, las pueden escribir en el chat o yo las leo o abrir sus cámaras y micrófonos y hacerlas directo, como ustedes gusten hacerlo. Pues los invito a que tomemos esta oportunidad de poder de viva voz escuchar las respuestas del doctor. Como quiera, aquí nos está dejando su correo electrónico por si también más adelante quisieran contactarlo, pues se sientan también en confianza. Sí, Aquí hay cualquier una cosa. pregunta, doctor. Sí, adelante. Dice
una F, me supongo que, bueno, le felicitan, doctor, y él tiene una pregunta. Dice que observé la importancia de los MOF, pero ¿qué tan factible sería fabricar esas membranas hechas con materiales tipo biológico, por ejemplo, a partir de las biomasas de microorganismos? Esa es una pregunta. ¿Y dónde podrían encontrar más bibliografía para la elaboración de esas membranas? Ok, sí, esas membranas nosotros, un detalle es que deben de tener resistencia mecánica. Entonces, si a partir del material biológico se logra obtener una membrana que tenga cierta resistencia mecánica, se pudiera intentar soportar el MOF en la parte de dicha membrana y ver su aplicabilidad. En el caso particular de nosotros utilizamos las membranas de nylon debido precisamente a la resistencia mecánica que deben de tener. Precisamente el enfoque que buscábamos en ese momento era sobre la fabricación de membranas poliméricas, utilizando el PVDF. Pero indudablemente que hemos visto que ya también se está desarrollando otro tipo de membranas, utilizando otros materiales plastificantes o otro tipo de biopolímeros, precisamente para que fuesen biodegradables. Entonces la aplicación en realidad no está limitada, ¿no? Lo único es obtener esa biomembrana, ¿sí? Que aparte tendría esa posibilidad de ser de material posiblemente reciclado, probar sus propiedades mecánicas y si cumple con las especificaciones, se pudiera montar sobre ese tipo de membranas este tipo de materiales, e incluso otros, ¿no? Comerciales. La cosa es que cambiaría el tipo de soporte. Pero sí debe de cumplir con ciertas características mecánicas porque hay que recordar que hay que pasar a través de la membrana la muestra problema para que pueda llevarse a cabo el proceso de preconcentración. Ok. Y también Cárdenas pregunta de alguna recomendación bibliográfica, doctor, Mm. para leer más acerca de esto, de los MOF. Sí, así tal cual, eh, redes metalorgánicas o por su nombre en inglés, ¿no? Que son Metal Organic Frameworks. Lo googlean en académico, por supuesto, o en la base de datos que tengan disponible de su institución. A veces no tenemos acceso a todas las bases de datos, entonces hay que ir al académico, y bueno, hacer una selección de lo que realmente pues es de interés, ¿no? Pero indudablemente que a partir del nombre pueden encontrar un sinfín de aplicaciones, tanto para la parte de gases, la cuestión de preconcentración, la parte catalítica o fotocatalítica, que incluso la parte de liberación controlada de fármacos que comentábamos hace rato, simplemente especifiquen redes metalorgánicas y qué quieren, ¿no? O sea, Ok. quiero redes metalorgánicas para la preconcentración o absorción de gases o liberación controlada de fármacos o medicamentos o redes metalorgánicas en fotocatálisis, por ejemplo, y les va a aparecer Un montón. Ok. muchísima bibliografía que ya está reportada y que se encuentra disponible en las bases de datos que conocemos, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Otra pregunta que nos realiza Cristina Ibarra es que ella pregunta acerca de los costos de producción de esas membranas, doctor. ¿Qué tan costosos o qué tan económicos podrían llegar a ser? Sí, no, en realidad, bueno, pues es como todo, ¿no? Al final de cuentas, ahorita que las obtenemos a nivel laboratorio, pues bueno, el precio Ujú. no es tan competitivo debido a que obtenemos, bueno, no rendimientos, sino porciones pequeñas de los MOF para montarlos a través de las membranas, pero indudablemente que se puede escalar a nivel ya
piloto posiblemente la síntesis. Incluso les comentaba que ya algunas de estas redes las pueden comprar de manera comercial. Mm, Ya muchas casas comerciales de venta de reactivos ya los sintetizan, ya los venden de manera mm, comercial con cierto grado de pureza, debido a que pues cada vez han venido tomando más pues más aplicaciones. Entonces, si lo buscan, por ejemplo, voy a hacer el comercial Sigma Aldrich, que es una de las más comunes que buscamos, mm, pueden encontrar algunas redes metalorgánicas ya de venta comercial como tal. Y incluso en algunas otras casas más especializadas para etapas de preconcentración, incluso separaciones cromatográficas, pueden encontrar cartuchos de preconcentración, como los tradicionales que conocemos de fase C18, ujú. etcétera, o incluso columnas cromatográficas que el relleno interno ya no es el material particulado tradicional, Mm, ¿no? Sino que es una red metalorgánica y que posiblemente está funcionalizada, ¿no? Como lo así. comentaba hace rato, que puede ser para intercambio catiónico, intercambio aniónico o simplemente para retención de compuestos orgánicos por interacciones de tipo absorción, fuerza de Van der Waals, etcétera. Entonces ya este tipo de redes los pueden encontrar de manera comercial. Y si ya está de forma comercial es porque se ha logrado escalar a nivel ya más piloto, sí, a nivel mucho más grande, ¿no? Que lo que nosotros a este momento trabajamos en el laboratorio. Ah, muy bien. Pero ujú, Y de hecho, también Cristina comentaba eso, ¿verdad? Que qué tan atractivo es para las empresas hacer las producciones en masa y para que esté más disponible, ¿verdad? Estos materiales. Yo trato aquí de entender que es como para que ya, no sé, en alguna red de purificación de aguas y ujú. demás puedan ellos utilizar esas redes. Que si Sí, sí, sabe no usted algo. tarda, sí, no tarda en ir hacia eso. Si ya tenemos extracción en fase sólida comercial a partir de MOF, indudablemente que va a empezar a salir comercialmente membranas, cartuchos, columnas, e inclusive la microextracción en fase sólida, Ujú, ya ven que se utiliza mucho para cromatografía de gases, también tiene ahí una vertiente particular de fenómenos de absorción hacia especies, por ejemplo, G-Space, ujú, que es una aplicación que también se puede explorar y de aplicación y que puede llegar a venderse estas microextracciones o los ujú. dispositivos de extracción en fase sólida para hacer headspace en cromatografía de gases, ¿no? En Eso gases. también Oh. ya es algo que se ha explorado y no tarda en salir también de forma comercial. Ah, ok. Sí, También sí. un comentario que nos hace Cárdenas es que él es un doctor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y él comenta que él tiene materiales biológicos con alta capacidad de absorción de metales pesados. Que igual Ok. y pues ahí ya tienes aquí el contacto, doctor Cárdenas, acerca del doctor Jorge Luis. Igual y podrían platicar más a detalle y exponerle las ideas y podría ser una muy buena colaboración. Sí, sí, sí. Incluso nosotros iniciamos con estas redes, no las sintetizábamos nosotros, como les decía hace rato. Ujú, Nosotros nos las proveía el grupo de investigación de la universidad en España y nosotros pues le buscábamos la aplicación, ¿verdad? ujú. Igual como comenta el doctor, si tiene estos materiales, estas biopelículas y le podemos dar la aplicación, con todo gusto podemos platicar. Sí, sí, es lo que comenta que sí, que está muy interesado y pues aquí están los contactos. En dado caso que no los tuvieran, pues también nosotros los podemos hacer llegar. Y pues nuevamente, doctor, le agradecemos su participación en este nuestro primer foro
en el marco de nuestro 10º aniversario y pues seguramente lo seguiremos contactando para otras inquietudes que nos surjan después. Sí, sí, claro que sí. Aquí tienen mi correo electrónico Ujú. y no sé si la sesión quedó grabada, igual lo pueden revisar cuando gusten y Sí, estoy a sí, la de orden hecho. para lo que se necesite con toda confianza. Estamos abiertos a la colaboración y seguir trabajando en este sentido. Agradezco Y, infinitamente la invitación y quedo a la disposición. y nosotros más, doctor, que esté aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Y pues nuevamente les agradezco a todos su participación y pues seguimos aquí con las actividades el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos.